Buenas tardes, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, básico, porque ahí podéis ver todos los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo, de 6 a 7, podéis escucharnos martes, jueves y viernes. Que como siempre mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares. Bueno, dicho todo esto, vamos a presentar la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Inma Alcántara, que es mentora de emprendedoras y experta en estrés. Inma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, un programa más contigo, Santiago. Gracias. Lo sé, y así da más gusto invitaros, sabiendo que lo disfrutáis. Marisa Espías, que es astróloga y terapeuta transpersonal. Marisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenos días. Gracias por invitarme, Santiago, y gracias por estar aquí. A las colaboradoras y a la que nos acompaña. Un placer, de verdad, que lo hago con todo gusto. Y Elizabeth del Río, que es enfermera especializada en terapias holísticas y profesora de yoga, entre otras cosas que ya harás favor de comentarnos a mitad del programa. Elizabeth, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien, encantada de poder estar aquí y compartir este ratito. Me alegro. Pues si os parece bien y estamos todos preparados, vamos al temazo de hoy, que tela con el tema, ¿no? Y estamos hablando de la justicia. Si la vida es justa, ¿no? Y cuando hablamos de justicia, obviamente no vamos a hablar de la justicia legal, ¿no? Sabemos de antemano que eso no funciona. Eso no funciona. Vamos a hablar un poquito de la justicia universal, si la vida como tal es justa. Pero para empezar a entendernos con los oyentes, sería interesante saber qué es la justicia. Entonces, Inma, a título personal, ¿qué entiendes por justicia? ¿Para ti qué es la justicia? Mira, la justicia para mí no es lo que pensamos nosotros que es realmente. La justicia es un concepto que tenemos desde el ego para diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces, esto es justo o injusto. Realmente lo importante es encontrar el equilibrio, descubrir qué hay detrás de la injusticia y aprender a llevar el mejor camino posible de vida. Eso es para mí. Ok, interesante. Elizabeth, ¿tú qué piensas? ¿Qué es la justicia para ti? Pues mira, cuando me dijiste que hablaríamos de la justicia, lo primero que hice fue buscar el significado de justicia, según en el diccionario, y le estuve dando vueltas a ese significado, y lo que para mí es justicia vendría a ser como un equilibrio entre lo que das, piensas, haces y lo que recibes, ¿no? Bueno, así, a modo general. Eso sería. Ok, ahora veremos, ahora profundizaremos un poquito más para ver de qué estamos hablando y cómo a veces yo creo que nos confundimos, ¿no? Pero muy interesante. Marisa, ¿tú qué piensas que es la justicia? Pues para mí no es lo que pensamos, es lo que sentimos. Para mí la justicia se conecta más con el corazón, con una inteligencia, una sabiduría interna, una sabiduría que viene pues desde el ver a través de los ojos del corazón. Y ahí es algo que no se conecta con esto, se conecta con esto. No se conecta, como decía Inma, con el ego, con lo que uno cree, con esas creencias, ¿sí? Porque siempre la mente va a tener una limitación, una cristalización. Si uno se abre a la experiencia y puede ver más allá, ¿no? Y eso también tiene que ver con una apertura, con un querer descubrir. Y en esa justicia, pues yo creo que coincido también mucho con lo que ha dicho Elizabeth, ¿no? El equilibrio. Pero ahí hay para mí que hay que activar esa conciencia desde el corazón. Pues yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? Yo creo que la justicia como tal solo es una percepción humana de lo que tendría que suceder o no. O sea, es un concepto aprendido, una expectativa de cómo tendría que ser la vida. Nada más. O sea, solamente está aquí. Por eso vamos a ver qué tan importante es quizá cambiar la definición que tenemos como justicia, porque si no vamos a ver que lo vamos a pasar muy mal. Pero entonces la siguiente pregunta, Inma, ¿tú piensas que existe la justicia?
Claro, por supuesto. Siempre que haya una persona que piense qué es lo que es justo y qué es lo que no, hay justicia o no hay justicia, evidentemente. Pero otra cosa es si queremos poner la justicia a nivel general, eso es bastante dificultoso, ¿vale? Porque todos tenemos una cabecita y todos tenemos nuestras propias creencias sobre qué es lo que debería ser justo o no. Entonces, desde ahí, pues hay una pluralidad que ya me dirás tú a mí, ¿no? Así que, bueno, pues que cada uno se cuestione es lo más importante. ¿Me está pasando esto? No es la respuesta al por qué. ¿Para qué me está ocurriendo esto? ¿Qué es lo que yo puedo aprender o qué puedo obtener? Obtener al menos mínimo 3 beneficios, porque puede ser una virtud que no he descubierto en mí y puede ser también un beneficio, digamos, externo de alguna forma, ¿no? Claro. Pero ahí está el quid de la cuestión. Es que por eso es importante que definamos un poco qué es la justicia, no lo que hemos pensado, hemos aprendido o nos han enseñado hasta ahora, sino el concepto real a nivel práctico de que si existe o no existe la justicia. Porque en función de eso es que seguramente podamos o no podamos ser felices. Así de importante es el tema de hoy. Elizabeth, ¿tú qué piensas? ¿Existe la justicia? Hablamos de la universal. Obviamente, te digo, la humana ya descartamos por lado. Claro, es que ¿qué entendemos por la justicia universal, ¿no? Es un tema que, como bien habéis dicho, ¿no? Habéis nombrado, es una percepción, es una creación, es un concepto creado por nosotros para entender o simplemente para justificar lo que nos pasa o lo que nos deja de pasar. Entonces, en función de lo que signifique para nosotros, existirá o no. Yo tengo la creencia de que la vida es y todo pasa por alguna razón, ¿no? Entonces, desde mi creencia, la justicia no existe en el sentido de que no hay un juicio de bien o mal. Un poco como decía mi compañera, ¿no? Inma, el para qué está ocurriendo esto. No vamos a decir esto es bueno, esto es malo, es qué puedo aprender yo de esta situación. Y bueno, es algo que lo digo, pero muy como de puntillas, ¿no? Porque sí que hay situaciones que yo siento o he sentido injustas desde la emoción, desde un cuerpo emocional. Y entonces también siento que es importante nombrar esto de que no siempre estoy vibrando desde la conciencia mediante la cual no percibo la justicia. Porque a veces vibro desde una emoción con el cual me identifico con lo bueno o lo malo o entro en un cierto estado de, ostras, ¿por qué a mí? ¿No? Claro, es que, Elizabeth, nos estamos acercando, porque claro, en la medida que vamos entendiendo cuál es la definición real de justicia y que a lo mejor no existe como nosotros la percibimos, nos damos cuenta que se cae por su propio peso. O sea, que al final quizás sea solamente un concepto que está en la forma de percibir la situación cada persona, nada más. O sea, lo que es justo para unos no es justo para otros, lo que es justo en España no es justo en África, y nos podemos ir ahí a millones de ejemplos, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que seguramente la justicia como la entendemos no existe. Pero es interesante lo que estamos comentando para que la gente reflexione. Marisa, ¿tú piensas que la justicia existe? Es que yo creo que es un concepto del ego. Yo también estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeras. Yo creo que ahí la vida no sucede para uno, o sea, se da. Y había, creo que es Ken Wilber, que decía, ¿qué te hace pensar que cuando tú sales del vientre de tu madre y conectas, ¿no?, con la vida, de repente estás desprotegido? Cuando dentro de ese vientre, ¿no?, estabas teniendo todo lo que necesitabas y estando nutrido de todo aquello que
que te facilitaba la vida, ¿no? Y es un poco, yo creo que es un poco así, ¿no? Como, bueno, es un poco como decían mis compañeras, ¿no? La aceptación de que todo sucede para algo y siempre que uno está conectado con esa perspectiva, ¿no? En grande, ¿no? No desde lo que yo deseo, desde lo que yo creo, desde lo que para mí únicamente me pueda beneficiar, sino que todo ello siempre va a tener uno la oportunidad para crecer, ¿no? Para ver desde otro lado, ¿no? Y también, ¿quién me dice a mí que yo en otro momento no he podido ser injusta con otra persona o con otra acción, porque en ese momento yo tampoco me he sabido ver? Y gracias a lo que me trae esa oportunidad, esa situación, aunque sea aparentemente injusta, lo que me trae es una oportunidad para también hacerme, ¿no? De ese reflejo y verme, porque si no estamos para crecer, ¿para qué estamos? Pues, Maritza, Así, ¿no? ese es el punto. Por eso es vital que entendamos hoy que a lo mejor lo que tú estás percibiendo como justo o injusto es una invención tuya. Es una forma limitada de ver las circunstancias de vida. Nada más. Porque curiosamente lo justo tiene que ver con lo que te gusta, lo que te conviene, lo que quieres, y lo injusto tiene que ver con lo contrario. ¡Qué casualidad! ¿No? No puede ser al revés. Entonces, ¿por qué entonces la gran mayoría de personas piensan que la vida es injusta? Pues porque precisamente no entienden cuál es el propósito de vida ni la experiencia humana. Pues, si lo ves desde tan cerca, no puedes darte cuenta. ¿Y cómo, Inma, cómo nos afecta el hecho de que pensemos de que la vida es injusta con nosotros? Pues que nos sentimos víctimas. Y claro, desde el victimismo es muy difícil ser feliz, ¿no, Inma? Desde el victimismo, mira, hasta cierto punto ahí podríamos discutir, ¿eh? Porque hay personas que son felices siendo víctimas porque reciben mucho amor en cambio y bueno, pues quizás el foco es recibir ese amor desde el victimismo. Realmente lo que pienso sobre eso, sobre la injusticia, la justicia para ser feliz, que la vida es injusta, es porque precisamente, y como tú has dicho muy bien antes, las personas no han aprendido en qué consiste vivir, porque no nos han enseñado a enjuiciar para que nuestro mundo sea mucho más clarificador, podamos distinguir desde nuestro interior qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, y entonces etiquetamos si eso es justo, si es injusto, enjuiciamos continuamente, estamos con el martillo todo el día en la mano, ¿vale? Y está bien, como dice Marisa, porque hemos venido a aprender, y hemos venido además a aprender a ser felices, ¿no? Entonces, yo le diría a esas personas que piensan que la vida es injusta, que comiencen a positivizar las situaciones. Y positivizar no es estar todo el día jiji, jaja, sino aceptar que eso que me parece injusto ha ocurrido y desde esa aceptación ver qué me trae esa circunstancia para yo avanzar, crecer, para que ese espejo que también decía aquí mis compañeras, ¿no? Me enseñen a cómo vivir más feliz. Claro, Inma, es que si no empezamos a entender, como hemos visto en otros programas, que las cosas no son ni buenas ni malas, ni correctas ni incorrectas, que son necesarias, que por eso están ahí y son para algo. Claro, Elizabeth, va a ser muy complicado, porque claro, hay tantas situaciones que vamos a percibir como injustas en la vida, de todos tipos, tanto personales como en nuestro exterior, que es muy difícil pasar por la vida de una forma agradable, plena, cuando estás percibiendo injusticias todo el tiempo, ¿no, Elizabeth? Es difícil, pero igual es el camino, entendiendo el camino como ese cúmulo de experiencias que juzgamos como buenas y malas, y una vez has podido experimentar tanto lo bueno como lo malo, puedes observarlo y trascender ese juicio. Y desde ahí
para mí entras en un estado de felicidad que no es más que una desidentificación con el personaje y un poder vivir tranquila, en paz, aceptando todo lo que viene tal y como viene, sabiendo, conociendo las leyes, ¿no? del cambio y observando las reacciones, observando tu cuerpo emocional, tu cuerpo espiritual, observándote todo a ti y pudiéndote desidentificar, ¿no? Y para mí ese es el camino. Claro, y tienes toda la razón. De hecho, volvemos a lo mismo, lo estamos diciendo. Si tú piensas que la injusticia es como es y es tu camino de vida porque es necesario, pues está genial, ¿no? Es un proceso de evolución el cual te va a permitir averiguar que no es así. Ahora, la invitación es, puedes seguir pensando eso y sentirte una víctima de la vida, o puedes empezar a dilucir que a lo mejor no es así y que la injusticia solamente está en tu cabeza. Que las cosas son como son y lo que tienes que hacer es aprender a verlas de otra forma, ¿no, Marisa? Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que decís. Es que la verdad que poco más que añadir, ¿no? Comentaba Inma que como el positivizar, ¿no? Claro, hay veces que es como ¿cómo le comentas a alguien que está desde ese prisma y ¿no? Como esa identificación, como decía Eli, que es el estar ahí arraigado a esa imagen de quién soy yo, de cómo yo me veo, de si yo soy mártir o yo soy víctima, que también me beneficia, evidentemente, porque si no, claro. Entonces, hay una parte en la cual es muy interesante porque no podemos... O sea, yo creo que hay lo que estamos diciendo es un poco el relativizar, ¿no? Antes de positivizar, relativizar. Relativiza y es un poco como, a ver, desde qué es lo que te está trayendo esto, ¿no? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Desde dónde estás necesitando, ¿no? A esa persona, a esa cosa, lo que sea material, sea un estado. Y claro, hay también, ¿no? Esa diferencia que a veces es difícil porque nos han hecho creer, ¿no? Un poco como que el placer inmediato es la felicidad. Y no es así. Porque el placer tiene más que ver con el estímulo de la dopamina que la serotonina. La felicidad nos produce serotonina, el placer dopamina. Entonces, ahí también es la aceptación. Tiene más que ver con la felicidad, ¿no? Y muchas veces cuando yo no obtengo ese placer inmediato, ¿no? Es que también viene esa frustración, es que también viene el conectar con la víctima, es que también viene esto es injusto. Claro. Entonces, una no puede ir sin la otra, son además, se activan dos partes distintas, no solamente del cerebro, sino desde nuestro cuerpo, ¿no? Químicamente. Entonces ahí hay algo muy interesante que invito a todos los que nos están escuchando, todos y todas, a la diferencia entre el placer y la felicidad, porque es sumamente esclarecedor y creo que puede traer mucha claridad en nuestro día a día. ¿Sí? En nuestro día a día, en cómo interactuamos, en ese abrir la nevera y ya cómo me nutro, desde qué lugar lo hago, ¿no? Y bueno, esto es un trabajo de conciencia que no tiene días libres. O sea, aquí ni sábado, ni domingo, ni festivo. O sea, eso es cada día. Y es cada día con uno mismo. Y cuando yo lo hago de forma, porque también yo misma voy en piloto automático en algunos momentos y digo, espérate, para. Claro. O cuando la mente se pone como pues la centrifugadora de la lavadora sin parar, dices, espérate que esto, si sigo así, se rompe. Entonces hay una parte en la que uno a sí mismo también se tiene que parar y decir, yo no soy esta emoción, yo no soy esto, soy mucho más, ¿no? Y ahí también pues, Marisa, definitivamente esa invitación me parece perfecta. Parar de vez en cuando y daros cuenta que las cosas que pasan a vuestro alrededor no son justas ni injustas, son como tienen que ser. Y el trabajo está en aprender a verlas de otra forma, porque hay gente en los talleres que me dice, oye Santi, pero a ver, la realidad no cambia. Si mi padre ha muerto, ha muerto. O sea, el que yo piense que es injusto o es justo, no cambia, no lo va a resucitar. Y tienes razón. Digo, sí, pero lo que sí cambia es tu realidad de cómo vas a vivir esa experiencia. Porque no es lo mismo que la vivas desde que esto es una putada
esto no es posible que me esté pasando a mí, que se muera mi padre con 45 años, a que lo veas como algo que tiene que ser y ya está, más allá de tu definición, ¿no, Inma? Porque claro, es que así nos podemos ir a todo. Porque me han despedido del trabajo, porque no soy alto, porque soy gordo, porque me he hecho diabético, porque mi mujer me engaña. O sea, hay tantas injusticias que podemos ver como injusticias que en realidad no lo son, que solamente es una forma de que tú lo estás percibiendo, que quizá la realidad no cambie como tal, la realidad exterior, pero tu realidad interior, cuando las ves como algo necesario y no como una injusticia, cambia por completo tu visión, ¿no? Totalmente. Mira, aquí fíjate con el tema de la aceptación que estás hablando tú, que es tan importante. Hay muchas personas que dicen, pero es que yo no me quiero resignar, ¿ok? Hay una gran diferencia entre aceptar y resignarse. Aceptar es tomar esa experiencia como que no, ahí no puedes cambiar nada porque el hecho es que está pasando o ha pasado ya, no puedes dar marcha atrás al reloj, no puedes quitarte los kilos como te quitas la chaqueta, ¿no? Pero no te resignes, es decir, si tienes un objetivo, vea por ello. Crea un plan de acción, busca ayuda, no estás solo, no estás sola. Es importante que nos acompañemos. Bueno, este programa, por ejemplo, es un programa importante para que tu nivel de conciencia ascienda, porque en eso se basa todo, en que conozcas a través de un aprendizaje y lo lleves a la acción con una experiencia. Experiméntalo. No hace falta que creas absolutamente nada, vívelo. Entonces, el que no nos estés escuchando ahora a todos, es importante que no creas nada, pero sí tomes eso que consideras que te puede ayudar, como estar en modo observador, qué es lo que estoy sintiendo ante esto, ir incluso más allá. Y si tú solo no puedes, pues guíate por un profesional. Todos necesitamos ayuda, todos, aquí no hay nadie que se salve. Bueno, sí, habrá algún iluminado o Muy iluminado. pocos. Pero el ego no es nuestro enemigo tampoco. El ego es esa parte que simplemente trata de protegernos, pero nos está mostrando algo que cuando nos lo muestra y somos ese observador, podemos adueñarnos de eso y avanzar. Y adueñarnos de eso es aprender a vivir de otra forma. Pues esa es la invitación, Inma, esa es la invitación, porque claro, aquí no importa del caso que estemos hablando, porque habrá gente que diga, sí, pero a ver, sí, os lo compro, tiene sentido lo que estáis diciendo, pero claro, hay cosas que son más injustas que otras. O sea, no es lo mismo que me compares que mi madre me dé un chocolate a mí y 2 a mi hermano, a que mi hijo de 3 meses haya muerto. O sea, lo de mi hijo sí es injusto. No, aquí estamos hablando de que no hay cosas injustas, ni justas. Hay cosas que suceden porque tienen que suceder para algo y que lo más importante es que aprendamos realmente para qué. Porque si nos vamos de ese propósito se nos olvida, ¿sí, Inma? Y aunque no creas que tenga, y pongo el verbo tener ahí en mayúscula y en grande, aunque creas que no tenía por qué suceder eso, la cuestión es que ha sucedido. Es que ese es el punto y lo que hablamos de la aceptación. Es que lo que es y ya está. Y el universo le da exactamente igual tu pequeña forma, ilimitada forma de pensar de si es correcto o no. ¿A quién le importa? Las cosas son como son. Y está en nuestro trabajo, que es muy arduo y muy duro, el entender, el realmente llevar hacia adentro eso. Porque va a ser muy diferente, Elizabeth, vivir una vida desde entendiendo que mi propósito de vida es experimentar todo lo que llega a mi vida, más allá de que me guste o no, a estarme resistiendo y peleándome con la realidad que me toca vivir, ¿no, Elizabeth? Totalmente de acuerdo. Aquí, con el ejemplo que has dado, me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Cuando hay una muerte de un niño, que yo siempre he escuchado, ¿no? Que es injusto que unos padres vean morir a sus hijos. A veces en el mundo espiritual o más así holístico, he visto casos en los cuales
nos adentramos ahí o hay personas que se adentran ahí para evitar un dolor. Como que quieren precipitarse a la aceptación, a, bueno, ha pasado por algo, pero realmente no se están sumergiendo en el dolor de la experiencia que están trayendo a su vida. Porque una cosa puede ser justa o no, pero lo que está claro es que provocan emociones en nosotros. Y las emociones hay que vivirlas, hay que transitarlas, hay que drenarlas, hay que abrazarlas, porque si no nos vamos a enfermar. Pues sí, a ver, eso es así, ¿no? Pero aquí, claro, lo que estamos diciendo no es toma el concepto o la definición y ya está. No, es llévalo adentro, porque si no te estás engañando a ti mismo. O sea, no es decir, vale, esto es así porque es... No, llévalo adentro, entiende. El problema es que, claro, si tú piensas que tú vienes a este mundo, naces, creces, te reproduces y te mueres y ya no hay nada más, pues va a ser muy jodido que entiendas cuál es el propósito, ¿no? Ahora, si entendemos la vida como un lugar donde estamos experimentando cosas que tenemos que experimentar, que para eso estamos aquí, entonces, claro, el término justicia ya empieza a carecer de sentido, que es ahí a donde queremos llevar a la gente. Entonces, todas las experiencias que tú has vivido o que estás viviendo o que vas a vivir como injustas, si te das cuenta que son necesarias porque te van a llevar al lugar donde tienes que ir, va a cambiar mucho la forma de que vivas, ¿no, Inma? Bueno, no sé si querías decir Inma, Marisa. No, Inma, pero luego va Marisa, no te preocupes. Vale. Bueno, mira, yo quiero decir algo porque creo que es importante. Estamos hablando para qué está ocurriendo lo que ocurre, por qué es injusto, por qué me pasa a mí. Y como tú muy bien dices, hemos venido a tener una serie de experiencias, pero imagínate, y trasciendo un poco más allá para las personas que son más espirituales, ¿no? Que tú has venido a pasar ciertas pruebas para tu avance, pero que con tu avance avanza realmente todo el mundo, Gaia entera, todo el mundo mundial, ¿no? Entonces, qué bonito sería llevar esto como, wow, si me está pasando esto que considero que es injusto, que es malo, que me está produciendo estas emociones, voy a descubrir cómo sanarlo de alguna forma, ¿vale? A nivel más terrenal, vamos a poner, pues desde luego mira a ver cómo puedes hacer tú tu vida mejor, ¿no? Y desde este lugar de cómo puedo hacer tu vida mejor, la aceptación, el mirar hacia adentro, el ver cómo yo estoy viviendo, transitando el dolor, como muy bien dice Elizabeth, porque cuando uno tiene ese dolor, hay que sanarlo, y sanarlo es abrazarlo, y abrazarlo significa descubrir qué me trae este dolor detrás, ¿ok? Y con respecto a lo que quería comentar, porque también yo he tenido personas a las que he tratado, pues que desde bebés han sido violadas por el padre, ¿no? Y no le encontraba razón, eso es injusto. ¿Y cómo vives con esa injusticia toda tu vida y de adulta? Está dirigiendo tu vida de tal manera que te vuelves loca. Y la cuestión no es que eso sea justo o injusto, es que voy a utilizar esto de alguna forma para que mi vida sea mejor y yo pueda no solamente avanzar yo, sino hacer avanzar a más personas que han podido pasar por ahí. Que así es como funciona. Así que la invitación es, si quieres seguir pensando que hay una justicia divina, pues cada quien es libre de hacerlo, ¿no? Pero ya os digo que van a haber muchas cosas que no encajen en esa definición y que no podamos comprender y nos va a hacer sufrir, ¿no, Marisa? Me gusta mucho el camino que ha tomado Inma, porque era lo que me venía escuchando, ¿no? Y bueno, aquí estoy tomando así, pues esas ideas, ¿no? Que me van viniendo. Para mí también hay una parte que no hemos comentado que es muy importante, y bueno, sí lo hemos dicho, pero no con esta palabra, y es el desaprender. Y el desaprender también
sea, como decíamos antes, parar, ¿no? Parar y soltar conlleva un esfuerzo energético muy grande. Pensamos que soltar pero soltar no es fácil. O sea, soltar es, o sea, quiero decir, no es fácil. Fácil o no fácil es relativo, ¿no? Pero conlleva más de lo que muchas veces, ¿no? Como que esa invitación, ¿no? Y no es lo que te pasa, ¿no? Esto que lo hemos escuchado muchas veces, es cómo tú actúas, cómo tú confrontas, cómo tú llevas eso que te está sucediendo. Y entonces voy a retomarle el punto que decía Inma, que es esta resiliencia, ¿no? El que venimos aquí a transformar ese sufrimiento, ¿no? Bueno, ¿no? En relativizar, en el salir, ¿no? Del drama, de la constante queja, porque lo sabemos que a niveles físicos provocan enfermedades, provocan esa mayor oxidación, ese estar pues envejeciéndonos, achicándonos con dolores, el tener, ¿no? Como es todo holístico. No es solamente lo que te pasa, es cómo piensas, cómo actúas, cómo accionas tu emoción, cómo accionas tu corazón. Y ahí también hay una parte, y ya termino, antes de que ¿no? de que se me vaya, y es el que, pues eso, ¿no? Para mí, ¿no? Hay una parte en la que también cuando te sucede algo es qué puedes sacar tú de ello, pero no solamente qué puedes hacer con ello, cómo tú vas a transformar esa alquimia, ese hacer alquimia, y con ello cómo vas a inspirar a otras personas, porque no solamente uno. O sea, esa pérdida de ese hijo, esa violación, ese robo, esa traición, o sea, al final también, o sea, es como un constante que todas las personas a nivel mundial van viviendo. Pero ¿cuántas personas, o sea, cuántas historias hay de superación? Y cómo cada uno quiere también poder, a través de su propia historia, impactar al mundo. Porque también eso es el alimento para muchas otras poder, a su vez, transformar su vida y llevarse un poco más allá. Y yo creo que eso es también algo muy, muy clave, que creo que tenemos que poner el foco, porque ya no es tanto el mirar hacia atrás, sino el mirar de aquí con lo que tengo y hacia adelante dónde voy. Y con ello, cómo yo voy a impactar a otras personas, como yo, aunque solamente sea una persona, es que es fantástico. Es que es la idea. Inclusive es mera inteligencia emocional. Vamos a ver, si lo que ha pasado ya ha pasado, ¿a qué te quejas? O sea, ¿de qué te va a servir? A ver, si tú me dices que por quejarte 6 meses tu hijo va a renacer o tu padre va a sobrevivir o esa cosa va a cambiar, vale, pues yo te apoyo, yo me quejo contigo. Pero si ya ha pasado, ya está ahí, ya está, no puedes hacer nada. Más allá de que pienses que la justicia o injusticia existe o no existe, es mera inteligencia emocional. A otra cosa, el problema es no vivir esa emoción, que sabemos que tenemos que vivirla, porque si no es complicada. Es que no te ancles a ella. O sea, no la estés repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque entonces ya es un poco así como que, ¿para dónde, no? Pero bueno, cada quien, nosotros siempre lo decimos, que haga lo que quiera hacer. Obviamente desaprender cuesta mucho, pero las excusas se nos acaban. Me refiero, si tú has aprendido durante 40 años así, me parece muy bien. ¿Cómo quieres vivir de ahora en adelante? Esa es la pregunta. Y si no puedes solo, pues para eso estamos nosotros, o quien sea que se dedique a este tipo de acompañamientos, ¿no? O sea, que las excusas ya se nos van acabando. Pero bueno, antes de seguir con el tema, que está muy interesante y se nota que nos gusta, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, sepa lo que hacemos y dónde contactarnos. Elizabeth, ¿empezamos contigo? Vale. Pues como bien has dicho, yo soy enfermera especializada en terapias holísticas y bueno, soy profesora de yoga, sonoterapeuta y me encanta acompañar a las personas mediante los procesos que están viviendo, sea cual sea. Y utilizo mucho la intuición, que es lo que más me funciona, porque cada persona es un mundo, cada persona necesita o conecta más con determinadas terapias o técnicas o maneras.
Y lo principal, lo primero que ofrezco es la escucha para poder así acompañar de una manera muy personalizada. También con mi compañero tenemos una asociación llamada Inspira, pues mediante la cual hacemos retiros, organizamos talleres y ya. Ok, todo esto lo hacemos más presencial, online, grupal, individual, Elizabeth, o cuál es, cómo trabajas? Las dos, online y presencial. ¿Y grupal e individual también te das talleres Bien. solamente a nivel personal? No, lo hacemos también grupal e Ah, individual. perfecto. Y algo importante, la gente que quiera saber más, investigarte, agregarte, contactarte, ¿dónde? Pues lo pueden hacer al Instagram de Elizabeth _del Río, _Río. O al Facebook, también Elizabeth del Río. Y al teléfono 686 33 5 33 5. Pues me parece perfecto. Y invitamos a la gente que le guste lo que haces, que necesite ayuda, que como dice Ima, somos todos, porque el que piensa que no hace falta ayuda está viviendo otra realidad alternativa. Obviamente que te contacte, ¿vale, Elizabeth? Perfecto, gracias. Marisa, ¿vamos contigo? Sí, claro. Bueno, pues yo me dedico a... Siempre ha sido personas por personas. Soy una fiel creyente, convencida, certeza absoluta de que el ser humano tiene capacidades ilimitadas y bueno, me dedico a facilitar claridad y orientación a aquellas personas que están abatidas, que se sienten desorientadas, que se sienten desempoderadas a través de herramientas como la astrología, herramientas pues a través de lo transpersonal y de muchas otras, pero bueno, mi base siempre es la astrología. ¿Para qué? Pues para aquellas personas que puedan conectar con sus dones, con sus propios talentos y que a su vez también cuando uno conecta con su poder, conecta también con la oportunidad de hacer la libertad, ¿no? Del ser, ¿no? Del poder ser. Entonces, bueno, en ese autodescubrimiento o reconocimiento de nuestros propios tiempos, tenemos un entendimiento y una paz enormes. Y así ha sido para mí en el camino, en todo el camino, y bueno, pues de manera, pues, pues casi, pues, que me nace, ¿no? Me resulta, se me hace fácil, entre comillas, ¿no? El ponerme a disposición, al servicio. Y bueno, sí, con otras herramientas, pero bueno, siempre desde el potencial, potenciar al ser humano. ¿Dónde me pueden encontrar? En las redes sociales como Cosmoalma, esa es mi marca, y cosmoalma.com, la web, y bueno, también Marisa Espías, obvio, y bueno, ya está, ¿no? El escribir un email o incluso a través de las propias redes un mensaje privado. Ok, pues suena genial. Para que luego digan que no tenemos opciones, que no sé a quién acudir, que no sé cómo hacerlo. A ver, ¿cuánta gente hay como nosotros que nos gusta acompañar, que hemos dedicado la vida a hacerlo y que lo hacemos con todo gusto? Entonces, por supuesto, invitamos a la gente, Marisa, que te esté escuchando y que vibre contigo, que te contacte y te busque, ¿vale? Gracias. A ti. Ima, ¿vamos contigo? Vamos, bueno, yo soy Inma Alcántara, como tú muy bien has dicho, y me quiero definir como constructora de caminos. Ok, ahora mismo estoy mentorizando a emprendedoras, aunque tengo también emprendedores. La mayoría de mis clientas son mujeres, para que construyan un negocio desde la raíz hasta los frutos, ¿no? Que son esas, no son solo esas ventas, sino esa alimentación a través de las ventas, o sea, que sepan de todo y hacer de todo, porque cuando uno empieza como diciendo, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y el marketing de qué va? ¿Y que yo tengo que crear marca? Ah,
pero yo no me puedo presentar delante de una cámara y qué digo, y si me equivoco, o sea, hay tantas cosas que necesita una emprendedora, o que yo decidí ser como la mamá Gaia, ¿no? Te voy a estar contigo, no te voy a dejar sola, vas a estar de pe a pa, te lo voy a dar todo. También, bueno, ya sabes que me hice experta en estrés, autoestima y realización personal, porque yo pasé por un proceso muy doloroso y a raíz de mi cambio me hice experta en esto. Estudié neurocoaching personal y profesional, coaching estratégico, me hice Theta Healer y me hice un montón de experta en liderazgo, muchas cosas, ¿no? La cuestión es que yo soy constructora de caminos, pero todos somos creadores de caminos, ¿no? Entonces yo te ayudo a las personas a que creen de crear sus mejores caminos en la vida, porque hemos venido a ser felices, a disfrutar la vida, que no es estar todo el día jijijaja, pero sí saber llevarla de la mejor forma posible para disfrutarla realmente y vivir de una forma diferente a como nos han enseñado. Y me pueden encontrar en @InmaAlcántara-coach, y lo digo así en castellano, Inma termina en A, Alcántara empieza por A, luego ahí hay 2 A seguidas. Tanto en Facebook como en mi fanpage en Facebook, como en Instagram, como en inmaalcantaracoach.com. Y para cualquier cosa me envías un privado por cualquiera de las 3 vías, que ahí estoy yo, y te voy a responder, no te preocupes porque ahí te respondo seguro. También estoy en YouTube, y ahora voy a ver si estoy un poquito más en YouTube, en Inma Alcántara Coach también. Pues muy interesante, Inma, y además experta en estrés. Pues trabajo no te va a faltar, porque qué barbaridad, de verdad. Pues nada, invitamos a la gente, obviamente, a que te contacte, ¿vale? Yo me apuntaría a todo, me gusta todo. Bueno, de hecho, yo me apunto a todo, ¿qué coño? Bueno, pues si os parece bien, vamos a las preguntas de los oyentes. Dice, soy Efren, de Navarra. Yo creo que la vida es completamente injusta y solo hace falta ver toda la gente buena que hay pasando hambre o con guerras y después un grupo de inútiles viviendo de forma millonaria. ¿Qué pensáis? A esto nos referimos cuando tienes una visión de la injusticia y justicia, lo peligroso que puede ser. ¿Quién le quiere comentar algo a Efren? Marisa. Yo creo que hay una parte ahí en la cual cada uno tiene, digamos, como su propio camino, pero también su propio cometido de empoderarse, de decir, bueno, no es lo que hablábamos antes, no es lo que me sucede, es cómo yo acciono, es cómo yo me tomo, cuál es la actitud. Y depende de uno darle duro cada día, ¿no? El decidir, es una decisión, es una decisión. Y en ello puede tomar uno un camino u otro, ¿no? Entonces, es me someto a los poderosos o retomo yo mi poder. Y ¿por qué no? O me hago millonaria o lo que yo quiera, porque todo, o sea, todo está para uno. ¿Qué más? O sea, quiero decir, si yo quiero hacer cosas buenas, si yo quiero ayudar a personas, el dinero no es... Voy a hablar de esto, pero no es porque me quiera meter en este tema, ¿vale? Es un ejemplo. El dinero no es ni malo ni bueno, es necesario. Entonces, cuando aceptamos que es necesario y que yo soy creador y que soy manifestador y que si yo me lo propongo, yo puedo conseguir cualquier cosa, porque hasta las peores familias consiguen aquella cantidad que necesitan para llegar a final de mes, por muy difícil que lo tengan, pero hasta el último momento van a correr para sacar ese dinerito para pagar la luz, para pagar esto, para pagar lo otro, y de uno depende, ¿no? El decir, bueno, ¿no? Quizá el límite está aquí o quizá yo me puedo llevar más allá. Y eso no es desde el qué injusto tantas personas buenas, sino en valorar desde mi lugar, no como yo soy gente, sino soy agente de cambio. Y como agente de cambio, cuánto yo puedo transformar e impactar vidas a través de mi propia transformación. A veces solo necesitamos un vehículo, a veces solamente, la mayoría de veces, una plataforma. Esa plataforma puede ser una persona, puede ser un guía, puede ser
el vehículo que cada uno encuentre. Es perfecto. Para algunas personas puede ser la práctica de la meditación, el yoga, terapias. A veces uno encuentra otras formas, ¿no? De elevarse. Y para eso estamos aquí, porque son ya tiempos de asumir 100% responsabilidad y llevarnos más allá. Pues a uno mismo y a todos, claro, desde mi punto de vista. Esa es la idea. Pero recordar a Efrén que los cambios de los que estamos hablando no son hacia afuera. O sea, claro, realmente pocas cosas vamos a lograr afuera. Tienen que ser hacia adentro. Y hacia adentro es abrazar la idea de que la injusticia no existe. Es algo que has mamado, que te han enseñado, que has aprendido, pero que no tiene sentido. Y que contra antes la saques, si así lo decides, porque aquí obligar no se obliga a nadie, quizá tu vida pueda cambiar. Si Elizabeth, ¿quieres comentar? Sí, en cuanto a la pregunta de Fred, que está muy relacionada con algo que he ido apuntando, ¿no? Mientras hemos ido hablando de cómo hacer de un mundo más justo. Y es algo que es como esa semilla que está en nuestros corazones, que cuando nos abrimos a la existencia real, por naturaleza vamos a querer que todos los seres tengan las necesidades básicas cubiertas. Y está muy relacionado con la pregunta de Fred. Claro, eso es injusto. ¿Por qué? Porque esa persona que posee mucho y es avara, ¿no? O no comparte, no tiene el corazón abierto, no está conectado en unión, no sabe que el que está al lado es él mismo. Abrirse a la experiencia humana más allá de lo humano, ¿no? La humana espiritual, es un proceso mediante el cual ahí reside la verdadera dicha, de ver al otro como tú, al otro ser como tú mismo. Claro, aquí la situación, Elizabeth, es muy interesante lo que estás comentando, es que entendamos que no sabemos por qué a los demás ni a nosotros nos pasa lo que nos pasa. Y es esa falta de entendimiento sobre el proceso de la experiencia humana lo que hace que pensemos, porque si yo, por ejemplo, veo a mi hermano que está pasando hambre y yo no entiendo que es una decisión que él ha tomado porque tienes que experimentar eso en esta vida para crecer, pues claro, si me quedo en la superficie es injusto. Ahora, si entiendo que él está experimentando el hambre porque tiene que experimentarla para pasar al siguiente nivel, voy a dejar de pensar que eso es injusto. Pero es que aquí también añado que quizás tu hermano está pasando hambre porque va a despertar en ti esa neurona espejo y tú le vas a dar tu comida. Y eso es maravilloso. Además, pues imagínate, de ser completamente injusto a ser completamente maravilloso. Por eso hay que expandir un poco la mirada. Inma, ¿querías comentar? Sí, quería comentar con respecto a lo que estáis hablando. A veces el soltar lo que está ocurriendo fuera de ti es lo que te da la oportunidad de ver qué yo puedo hacer por mí, porque además la ley del espejo es maravillosa, ¿no? O sea, ¿qué está produciendo esto en mí? Es que lo veo injusto. ¿Cómo hay una persona muy rica, que hay personas que tienen muchísimo dinero, que comparten su dinero, pero siguen teniendo muchísimo dinero y eso no es ni malo ni bueno? Claro. Yo lo veo fantástico, porque primero estás tú. Imagínate que eres la única persona, Efrén, o quien nos vea, que eres la única persona que hay en este mundo y todos aquí estamos haciendo un papel para que tú lo hagas de fruta madre. Y yo digo las cosas así, no digo la palabra claro. de fruta madre. O sea, entonces, tío, cógelo con ganas, con, wow, que este me está diciendo que tiene mucho dinero y yo lo veo que es avaro, que no lo comparte. ¿Qué está diciendo eso de ti? Es entender que solamente son percepciones individuales de una realidad. Es como si me dijeras, es que el agua moja. Pues sí, y va a mojar toda la vida. O sea, te puedes pelear con eso, puedes poner un cirio a la Virgen o te puedes ir de rodillas a Guadalupe, pero el agua moja. La realidad es la misma. De ti depende si la quieres ver como algo que te sirve para crecer o como una injusticia. Ahí lo dejamos e invitamos a la gente a que piense lo que quiera.
Y si tiene dudas, pues que nos llame, que para eso estamos. Pero bueno, tenemos más preguntas, pero no tenemos más tiempo. Así que nada más que ir despidiendo. Elizabeth del Río, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Y Un espero placer. poder repetir. Yo también, ojalá. Inma Alcántara, un abrazo, un apapacho, te mando para allá. Yo digo que te voy a arañar, ¿sabes? Porque yo soy andaluza, ¿no? Entonces cuando doy un abrazo, ¿no? Es de esto mira, incrustados, ¿eh? Incrusta, te voy a arañar. Déjame las uñas, no hay ningún problema, que yo encantado. Y Marisa Espías, un placer que hayas compartido el programa de hoy y también ojalá haya la oportunidad de compartir más. Muchísimas gracias, la verdad que me siento súper agradecida, dichosa, de verdad, lo he disfrutado muchísimo y no pensaba que estaría tan a gusto, de verdad que gracias. Pues para mí es importante eso, Marisa, porque este es un espacio no solamente para los demás, sino también para nosotros, ¿no? Y qué mejor que lo disfrutemos y lo hagamos con ganas, que además la gente lo vibra. Así que nada, a los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Adiós, gracias.